Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean esta transmisión. El día de hoy vamos a repasar la clase correspondiente al tema que se llama la regla de la cadena. Como muchos de ustedes quizá ya saben o ya están familiarizados con este tema, es uno de los temas más importantes quizá del cálculo diferencial, puesto que casi todas las funciones que conocemos nosotros o las funciones que hemos trabajado son funciones que son producto de una composición. Y entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo derivar ciertas funciones. Para ello vamos a suponer algunas eh, cuestiones como introducción. Primero, bueno, vamos a utilizar leaks y vamos a poner la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Acuérdense que hay que poner un autor. Entonces vamos a suponer que nos dan a nosotros la función f de x, que es igual a, no sé, a una función, por ejemplo, 2x más 3 al cuadrado. Y de repente nos preguntan cuál es la derivada de esta función, o es decir, calcular la derivada de f de x. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Hasta ahorita todos los teoremas que hemos estado analizando o estudiando, ninguna de estas nos permite o nos dice cómo derivar este tipo de funciones. Entonces, lo que a mí se me ocurre es, bueno, pues yo sé cómo desarrollar un binomio, ¿de acuerdo? Si yo sé cómo se desarrolla un binomio, ¿qué es lo que me dice el desarrollo del binomio? El primer término al cuadrado más dos veces el primero, que es dos veces x, por el segundo, que vale 3 más el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a, pues el primer término que aparece aquí es 4 veces x al cuadrado, más 2 por 2 2 por 2 4 por 3 va a ser 12 veces x más 3 al cuadrado, que me va a dar 9. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo desarrollado este binomio, yo ya puedo utilizar los teoremas que conozco para obtener la derivada de esta función. ¿Y cuál es la derivada entonces? Entonces, tenemos, tenemos lo siguiente, que f, o ya sea f' de x, que es como usualmente denotamos, o también recuerden que es la derivada de f de x respecto de x, va a ser igual a la misma función, pero ahora es este término, ¿de acuerdo? Que ya hemos desarrollado. Entonces vamos a quitar esto y vamos a escribir un paréntesis grandote y vamos a derivar esto. Y como ya sabemos, la derivada de 4 veces x cuadrada, que es uno de los teoremas que tenemos por acá, que no sé dónde esté. Vamos a ver, creo que está aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Son los teoremas de las derivadas que establecimos ya en clases anteriores. No, pues no están acá. Vamos a regresarnos acá y aquí vamos a poder ver los teoremas de las derivadas en estas notas que están más arriba. Aquí están, ¿no? Los teoremas de las derivadas y me dice que si yo tengo una x elevada a la potencia n, entonces la derivada respecto de x va a ser n veces x a la n menos 1. Entonces, este resultado va a ser igual. Esto va a ser igual a la derivada del primer término me va a dar 8 veces x, puesto que cuando yo baje este 2 va a multiplicar este 4
y me va a dar 8 veces x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1, por lo tanto queda 8 veces x más 12 veces donde el teorema 4 me dice que la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1 y la derivada de una constante multiplicada por una función que está dado en el teorema 6 me dice que simplemente mantengo la constante, ¿de acuerdo? Noten que aquí el 8 tiene un factor común con el 12. 4 por 2 es 8 y 4 por 3 es 12. Entonces yo puedo factorizar este término en un 4 y aquí me va a quedar 2 veces x más 3, que es exactamente el mismo término que tenemos acá, 2x más 3 y multiplicado por este 4, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la definición, esa es la derivada de la función f de x. Noten que esto, yo si quisiera, lo podría escribir como 2 menos 1, ¿de acuerdo? 2 menos 1, que es igual a 1 que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues así yo puedo calcular. Pero, ¿qué pasa si a mí me dan, por ejemplo, por ejemplo, la función ahí mismo, control M, g de x igual a, no sé, 3x más 6 más 7 o lo que sea, elevado a la potencia 13? ¿Cómo podría yo calcular esta derivada de esta función? Por ejemplo, g de x y me dicen, hay que, si g de x es igual a esto, vamos a escribirlo así, si g de x es igual a esta función, calcular su derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ni modos que desarrollemos esta función que está elevada a la potencia 13. No, no es que no se pueda realizar, sino que sí se puede realizar el desarrollo del binomio, pero tendríamos que utilizar muchos términos. Y esto complicaría la parte algebraica, no la cuestión de la derivada, porque recuerden que las derivadas son simples reglas que debemos de aplicar a las funciones. Aquí lo único que tenemos que hacer es buscar una manera alternativa o evitar más bien desarrollar este término. Y para ello entra el teorema 13, que es el teorema de la regla de la cadena. ¿Qué me dice el teorema 13? Me dice que si yo tengo una función f de x que está dado como una u de x y este término está elevado a la enésima potencia, entonces f', au, f' va a ser igual exactamente similar al teorema, lo que dicta el teorema 5. Me dice que yo tengo que bajar la potencia n, mantener la función u de n, perdón, u de x, y al exponente yo le tengo que restar un n menos 1, como ya sabemos, pero ahora va a aparecer una, un término que va a ser la derivada de u respecto de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a obtener ahora. Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Si tú tienes una función u de x y esta función está elevada a una cierta potencia, en este caso n, entonces su derivada va a ser n veces la función u de x a la n menos 1, con la condición de que encontremos la derivada de u respecto de x, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aplicáramos la regla de la cadena con esta función, en vez de desarrollarla como lo hicimos acá, ¿qué es lo que obtendríamos? Pues obtendríamos la siguiente condición. Entonces, aplicando el teorema 13, que es de la regla de la cadena, nosotros podemos identificar, la función arriba dada, la función f de x arriba, en el ejemplo 1, como, y vamos a llamarle aquí, ejemplo
1, ¿no? Y esto vamos a llamarle ejemplo 2 para ver, para identificarlo. Y quitemos esto. ¿Sale? Entonces, aplicando el teorema 13, nosotros podemos identificar la función f de x en el ejemplo 1 como lo siguiente, como f de x, control M, que va a ser igual a una u de x elevado a la potencia 2, ¿de acuerdo? A la potencia 2 con u de x igual a lo que está en el argumento, igual a 2x más 3, igual a 2x más igual a 2x más 3, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que me dice el teorema 13? Me dice que yo lo único que tengo que calcular es la derivada de u respecto de x. Entonces, ya sabemos que, control Z, control M, que, que la derivada de u respecto de x en este caso, pues va a ser igual a la derivada respecto de x de qué? Pues de 2x más 3, que va a ser igual a la derivada de 2, digo, perdón, la derivada de 2x me va a dar simplemente 2, más la derivada de la constante 3 que va a ser 0. Entonces, la derivada de u con respecto de x va a ser igual a 2. Entonces, tenemos que, control Z, que la derivada respecto de x de u va a ser igual a 2. Entonces, con esto concluimos, con esto concluimos que f', f' de x, según la regla de la cadena, me dice que es n, pero en nuestro caso n es igual a 2. Entonces colocamos aquí el número 2 y mantenemos u de x, porque es lo que me dice u de x, yo lo voy a mantener. Voy a copiar acá. U de x, pero ¿qué es u de x? Bueno, ahorita lo dejamos así. Por 2 menos 1, porque mi exponente en esta función es 2 menos 1 por la derivada de u respecto de x. ¿Y cuánto vale la derivada de u con respecto de x? Vale 2. Ahora, control Z. Vale 2. Es decir, esto va a ser igual a 2 por 2, este 2 con este 2, me va a dar 4 por u de x, pero ¿cuánto vale u de x? U de x vale 2x más 3. Abrimos paréntesis, a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 es igual a 1, que es el mismo resultado que hemos obtenido en esta relación. ¿De acuerdo? 4 por 2x a la 2 menos 1, que es igual a 1. Por lo tanto, ya no tuve la necesidad de desarrollar el binomio, que en muchas de las veces me va a ser pues de mucha utilidad, pero en general siempre me va a causar muchos problemas. Es decir, que por ejemplo, ¿no? En el segundo que tenemos, en el segundo ejemplo que me dicen que hay que derivar la función g de x. ¿Cómo tengo que desarrollar el binomio a la potencia 13? Va a ser algo complicado, no va a ser tan simple, no va a ser tan sencillo. Por eso es importante esta regla de la cadena. Entonces, en el segundo ejemplo, tenemos que en este caso ahora, control M, u de x va a ser igual a lo que está en el argumento de G. ¿Cuál es? Va a ser 3x más 7. 3x más 7. Y entonces, con esto,
tengo que la derivada, de u respecto de x va a ser igual a la derivada respecto de x de 3x más 7. ¿Cuánto va a ser esto? Lo mismo, ¿no? La derivada de 3 veces x es simplemente 3 y la derivada de una constante es 7. Por lo tanto, ya tenemos esto. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que, según la regla de la cadena, por lo tanto, vamos a escribirlo así, por el teorema 13, tenemos lo siguiente, que va a ser entonces que g' de x va a ser igual a, ¿qué es lo que me dice el teorema, la regla de la cadena? Dice, escribe n, ¿cuánto vale n en nuestro caso? En nuestro caso n vale 13 en el segundo ejemplo. Noten, en el segundo ejemplo g de x es igual, vamos a copiarlo acá. En el segundo ejemplo tenemos que g de x es igual a 3x más 7 a la 13 y con, o lo vamos a poner así, con u de x igual a 3x más 7. ¿Sale? Entonces, g' de x va a ser igual a qué? ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Bajar el exponente que es 13, escribir la misma función u, que es 3x más 7. Al exponente 13 le voy a restar un 1, 13 menos 1 pues va a ser igual a 12, y derivar u. ¿Y cuánto vale la derivada de u? La derivada de u vale 3. ¿De acuerdo? Que lo ponemos entre paréntesis para no confundirnos. Es decir, esta función g de x yo lo pude haber escrito como u de x elevado a la potencia 13, ¿de acuerdo? Para no confundirnos tanto, ¿no? Y entonces tenemos esto, y ya con esto, ¿cuánto es 13 por 13? 3 por 13, perdón, 3 por 3, 9 por 3, 39. Y esto va a ser igual a 39 veces 3x más 7 elevado a la potencia 12. Y con esto no tuve que desarrollar el binomio a la potencia 13. ¿De acuerdo? Entonces muchos ejemplos que hay que resolver, como lo están dando en el manual. Por ejemplo, ¿dónde está? Este no es. Este, por ejemplo. En el manual vienen propuestos varios ejercicios. Este es bastante sencillo. U va a ser igual a x cuadrada menos 3x más 8 elevado al cubo. Cuando apliquemos la regla de la cadena va a ser 3 veces este mismo término elevado al cuadrado por la derivada de lo que está en la parte de adentro. ¿De acuerdo? Noten que vamos a resolver este ejercicio 2. ¿Por qué? Porque este ejercicio 2 me dice, este ejercicio 2, me dice que eh, control M que g de x, va a ser igual a 8x más menos 7 elevado a la menos 5. Aunque no hemos establecido esto, aunque hemos establecido este teorema y no hemos dicho nada sobre n, esta regla de la cadena funciona inclusive para cuando tenemos exponentes negativos, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando la misma regla de la cadena, esto yo lo puedo reescribir como una u de x elevado a la quinta potencia, en este caso elevado a la menos 5, ¿de acuerdo? O
lo podemos escribir de otra manera, pero lo dejamos así mejor. Sale a la menos 5 con ¿cuánto? Con u de x igual a 8x menos 7. ¿Sale? Entonces, con esto, con esto tenemos que, ya no lo vamos a escribir así, u', ¿no? Como la derivada de u. Vamos a escribirlo que con esto tengo que u' de x va a ser igual a la derivada de este término. La derivada de este término va a ser simplemente 8 porque la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1 y lo que tengo es 8. ¿Sale? Y entonces, con esto, tengo que, según la regla de la cadena, que g' de x va a ser igual a, ¿qué es lo que me dice el teorema? Que hay que bajar el exponente vale menos 5. Mantenemos u de x, le restamos al 5 menos 5 menos 1 y lo multiplicamos por la derivada de u. ¿Cuánto vale la derivada de u? Vale 8. ¿De acuerdo? Entonces, 5 por 8, este 5 con este 8 me va a dar 40, va a ser igual a menos 40, porque menos 5 por 8 es igual a menos 40. Esto es un 1, no es un 2. 5 menos 1 por u de x a la, ¿qué? A la menos 6. ¿Pero cuánto vale u de x? U de x vale 8x menos 7 elevado a la menos 6, ¿de acuerdo? Y ahí con eso podemos nosotros calcular este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece si ustedes realizan el ejercicio de tarea? El ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 6 del manual, que es igual a z cuadrada en menos 1 sobre z cuadrada elevado a la quinta potencia, utilizando la regla de la cadena. Y, por ejemplo, el ejercicio 10, ¿sale? Estos dos de tarea me los entregan, me los envían, eh, ya saben por qué medio, por Teams, por mensaje directo, me envían estos dos ejercicios, el ejercicio 6 y el ejercicio 10. Mientras vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio interesante. ¿Qué me dice? Es el ejercicio 11. Me dice el ejercicio 11, ¿dónde está? Aquí está. Dice, encuentre las ecuaciones para la recta tangente y la recta normal en el punto P de la gráfica de la ecuación dada. Vamos a agarrar el ejercicio C, el inciso C, que me dice, control M, que va a ser, Y va a ser igual a, ay, Y va a ser igual a 2x menos 1 elevado a la potencia 10. ¿En dónde? Oh, control Z. En donde me dice en el punto control M, P igual a 1,1. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, bueno, nosotros ya sabemos de los cursos, de los temas anteriores, que para poder determinar la ecuación de la recta tangente, lo que nosotros necesitamos conocer es o determinar una ecuación del tipo y igual a mx más b, donde, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Pues simplemente el punto dado en un punto, en el punto 1,1. No tenemos otra referencia de esto para poder determinar la pendiente con la fórmula de 2 puntos. Pero ya sabemos, entonces como ya sabemos, m va a ser igual a la derivada de la función en el punto de interés. En este caso va a ser igual en el punto 1. Esta es la pendiente de la ecuación de la recta tangente en el punto 1.
Así, entonces, esto implica que debemos de calcular la derivada de la función y igual a f de x igual a esta función 2x a la 10. Es decir, con esto ya tenemos que f', f' de x, hoy, f' de x va a ser igual según la regla de la cadena. Ya no lo voy a hacer, sino es decir, ya no lo voy a hacer paso por paso, pero yo ya sé que según la regla de la cadena va a ser bajar el exponente, escribir la misma ecuación 2x menos 1 y elevarlo a la 10 menos 1. 10 menos 1 es 9 y derivar lo que está adentro. La derivada de lo que está adentro va a ser 2 porque es la derivada de 2 veces x, que es igual a 2 menos la derivada de la constante 1. Este 2 que va a salir multiplicando va a quedar como 20 veces x. 20 por 2x menos 1 a la 9. Por lo tanto, la pendiente va a ser m igual a f' en 1, que va a ser igual a 20 veces por 2. ¿En cuánto vale x? Pues vale 1. Entonces es 2 por 1 menos el 1 que yo ya tengo elevado a la potencia 9. Es decir, 2 por 1 es 2, 2 por 1 es 2, menos 1 es igual a 1, 1 a la 9 sigue siendo 1 y esto simplemente va a ser igual a 20, ¿de acuerdo? Entonces la pendiente es igual a 20. Ahora, entonces, para determinar, para determinar la ecuación de la recta tangente, que es la recta tangente, usamos la fórmula siguiente. Ya sabemos, es m igual a y menos y sub 1 entre x menos x sub 1. ¿Cuánto vale x1 y cuánto vale y sub 1? Pues x1 vale 1 y y sub 1 también vale 1, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale m? Pues ya lo calculamos, m vale 20. Por lo tanto, lo que tenemos es 20 veces, que va a ser igual a esta ecuación con sus respectivos puntos, ¿no? Y1 vale 1 y x1 vale 1, ¿de acuerdo? Entonces simplemente despejamos, ¿no? Este término va a estar multiplicando va a pasar del otro lado multiplicando, control Z. Y lo que tengo es 20 que va a multiplicar a x menos 1, que va a ser igual a y menos 1. Noten que al desarrollar lo que yo voy a tener es 20 veces x menos 20 por este 1 que tengo. Y este 1 que está restando va a pasar del otro lado, es decir, va a restar este 20 que va a salir como menos 20 y con este más 1 me va a dar menos 19. Por lo tanto, tenemos que y va a ser igual a 20 veces x menos 19. Este 20 menos por menos 1 me va a dar menos 20. Con este 1 que va a pasar del otro lado va a pasar sumando. Esta es la ecuación de la recta que es tangente en el punto 1,1. Pero ahora la pregunta, ¿cómo determino o calculo la ecuación de la recta normal en el punto dado?
Bueno, para esto necesitamos recordar un poco sobre nuestros cursos de geometría analítica. Y en nuestros cursos de geometría analítica, lo que hemos aprendido o lo que sabemos es que le voy a poner la pendiente con una sub n mayúscula que va a determinar, que va a estar que va a representar la pendiente de la recta normal, que va a ser igual a uno, a menos, perdón, ahora qué, cambió, vamos a ver, aquí está, ahí está. Ahora, ¿qué pasó? Chingado. Menos la fracción de uno entre m tangente. Vamos a llamarle, para no causar confusión, esto, a este término, a esta pendiente como la pendiente de la recta que es tangente a la curva. Nada más para distinguir, ¿no? Para que no haya problemas. Y las ideas son las mismas, entonces esta es la m tangencia, es decir, esta pendiente es la pendiente de la ecuación de la recta que es tangente. Y entonces la pendiente de la ecuación de la recta que es normal va a ser igual a uno entre mt, o esto es lo mismo que menos uno entre la derivada en uno, que en este caso es en uno de esta función, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, m normal, mi m normal va a ser igual a uno entre mt, pero ¿cuánto vale esto? Pues vale 20, ya lo calculamos acá, mt es igual a 20, por lo tanto esto va a ser igual a menos uno entre 20. Y para calcular, esta va a ser la ecuación, perdón, la pendiente de la recta normal con este respecto a esta ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a calcular una ecuación similar. Entonces, calcularemos una ecuación similar a esta, pero con la pendiente normal. ¿Y de dónde vamos a partir? Pues vamos a partir partiendo, partiendo de esta misma definición, ¿sale? Partiendo de la siguiente ecuación. Control Z. Control V, obviamente esto va a ser M normal, pero ¿cuánto vale M normal? Ya dijimos, pues ya lo dijimos, ¿no? M normal va a ser igual a menos 1/20, que va a ser igual a estos dos puntos. ¿Y dónde están esos puntos? Pues en Y1 igual a 1 y X1 que también va a dar 1. Y aquí despejando, noten que este término, nuevamente haciendo los mismos pasos que hicimos acá para determinar esta ecuación, lo que vamos a hacer, también le vamos a poner una y tangente para distinguirlos, ¿no? Entonces, para determinar esta recta, esta ecuación de la recta, este x menos 1 va a pasar del otro lado multiplicando, con lo que yo voy a tener lo siguiente. Como control V multiplicado por x menos 1, que va a ser igual a y menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí desarrollamos. Vamos a copiar esto. Desarrollamos, me va a quedar un veinteavo por x, me va a quedar un veinteavo de x. Con este signo negativo se va a convertir en positivo, pero el término va a ser simplemente 1/20 más
1 sobre 20, ¿de acuerdo? Y ahora este 1 que está restando nuevamente va a pasar del otro lado sumando. Entonces tengo un 1 acá, hay un 1 y este 1 lo quito. Por lo tanto, lo que yo tengo ahora es que y va a ser igual a este mismo término menos, perdón, más un veinteavo más uno. ¿Cuánto es un veinteavo más uno? Va a ser igual a 21 sobre 20. ¿De acuerdo? Y esta va a ser la ecuación de la recta que es normal al punto 1,1 y perpendicular a la recta tangencial, a la recta de la tangente, ¿no? Del punto 1,1. ¿Cómo sé que estoy bien? Ah, pues vamos a graficar estas dos funciones para ver cómo quedan determinados. Vamos a graficarlos acá. Ustedes lo pueden hacer en GeoGebra, utilizando GeoGebra, perdón, y van a tener esto. Entonces vamos a decir que f de x, f va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la función? 2x menos 1 elevado a la potencia 10, ¿sale? La recta normal o la recta tangente, lo voy a llamar de esta manera, va a ser, ¿cuánto es? Es 20x menos 19. Y la recta de la ecuación que es normal, lo voy a llamar y sub n, y lo voy a escribir acá. Ah, ujú, ahí está. Vamos a llamarlo así como x entre 20 con un signo negativo más 21, 21 entre 20, ¿sale? Y entonces le voy a decir que me grafique las funciones f, y sub t, y sub n. ¿Desde dónde a dónde? Pues la región de interés es desde x, como está en cero, perdón, en 1, lo voy a graficar desde 0 hasta 2. Y esto es lo que se supone, si lo hicimos bien, vamos a obtener. ¿De acuerdo? Esta recta, aunque no parezca, vamos a llamarle 1,5. Mm, Esta es la ecuación de la recta que es tangente en este punto. Esta línea recta es esta amarilla con naranja, como lo quieran ver ustedes. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Es la ecuación de la recta que es tangente. Y esta ecuacióncita, vamos a ponerle a ver cómo se ve de este punto 5. Esta línea verde es la ecuación de la recta que es perpendicular a esta curva naranja. Por la escala no se logra ver, ¿sale? Vamos a ver, vamos a ponerle plot, no, range. Vamos a decirle que lo grafique desde menos 2,2. Y aquí vemos, ¿no? Esta es la recta que es tangente a esta función. Como es 1/20, este decae muy despacio, pero la función f igual a 2x menos 1 a la 10 crece muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, así se calcula la ecuación de la recta que es normal al punto dado. Esta es la figurita que ustedes tienen que calcular y lo vamos a hacer hasta 1,25, por ejemplo, para que se vea mejor, o hasta 5. Creo que se fue mucho. Ahí está. Bueno, así es lo que ustedes deben de encontrar cuando calculen algunos de estos ejercicios, que les recomiendo hagan el mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer, el mismo ejercicio y igual a de esto. Entonces, de tarea, agarren el mismo ejercicio, pero ahora calculen
en el punto P igual a menos 1, f de menos 1. ¿Sale? En el otro lado, siguiendo los mismos pasitos, hay que encontrar la ecuación de la recta que es tangente y la ecuación de la recta que es normal al punto dado, que en este caso es P1, f de menos 1. ¿De acuerdo? Pues nada, dejo aquí la clase y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.